Muy agradecido por la invitación, la doctora Lidia Roca, compañeros organizadores y compañeras organizadores. El tema que nos convoca el día de hoy es el poder legislativo, ¿verdad? Creo que me parece importante hablar, aunque de manera breve, algunas cuestiones generales en relación al Estado peruano, a la formación del Estado peruano, sobre todo a las ideas que influyeron en su formación, ¿verdad? Nosotros, bueno, recordemos que Perú constituía una colonia, ¿verdad? El virrey aquí gobernaba en nombre de los intereses del rey español, ¿verdad? Con una determinada organización interna para ejercer dicho poder. ¿Quiénes podían ocupar los cargos públicos? Los españoles originarios de Europa, ¿verdad? Mientras que los criollos y la masa indígena estaban encargadas de los mismos. ¿Por qué? Porque no eran considerados iguales, ¿verdad? De la misma manera también el comercio internacional, la economía estaba supeditada a los intereses de España. Ya con la independencia se establecen nuevas reglas de organización política para establecer un gobierno para los peruanos, de los peruanos para los peruanos, al menos en teoría, se establecen nuevas reglas de organización política, ¿no? Pero, bueno, hay que ver un poco cuál era el contexto histórico de ese momento, era un contexto de transformaciones políticas y sociales. ¿Qué había sucedido en 1776? Se había declarado la independencia de los Estados Unidos, en 1789 se llevó a cabo la Revolución Francesa. Y bueno, posteriormente las acciones de Napoleón, que dirigió Napoleón, transformaron también buena parte de todo. ¿Cuáles fueron las ideas bajo las cuales se sustentaron esos cambios? Las ideas liberales. El liberalismo como corriente se iba gestando como una corriente predominante, ¿no? Podemos avanzar, por favor. ¿Cuáles eran esas ideas en términos generales? La igualdad formal de todos los seres humanos que conforman una misma sociedad. Para la época, para el momento, esto era una idea revolucionaria. Recordemos que en ese momento existían estamentos sociales, bueno, hablamos de Europa, por ejemplo, existía por un lado lo que es la aristocracia, la nobleza, el clero, y por otro lado el pueblo común, y había diferentes tratos sociales, diferentes tratos legales. Aquí en el Perú también había una diferencia abismal en cuanto al trato que tenían los españoles y por otro lado los criollos y las masas indígenas, ¿verdad? Ahora, actualmente podemos decir que también existen diferencias de clase. Existen, aún se mantienen, bueno, no las mismas, no de la misma manera, pero persisten las diferencias de clase, ¿verdad? Y aquí en el Perú se manifiesta también en términos raciales. Pero digamos que lo que se obtuvo fue una igualdad ante la ley. Por eso decimos que es una igualdad formal, no necesariamente real, pero ante la ley es lo que se obtuvo, ¿verdad? La propiedad privada y el libre comercio de los bienes, que es otra idea que plantea como postura del liberalismo. Recordemos también que se entiende el derecho a la propiedad privada como sustento para el desarrollo de los países, de la economía en un determinado país. Y el libre comercio de bienes, que es lo que permitió, digamos que cerrar, romper con ciertos privilegios que tenían algunos estados en materia de comercio internacional. Por ejemplo, aquí en Perú, durante la colonia, el comercio internacional en Perú estaba supeditado a los intereses de España. El Perú tenía que comprar lo que a España le convenía y traer los mismos productos incluso en los barcos de España. Entonces, España se beneficiaba también con el negocio de aporte. El origen popular del gobierno. ¿Qué se entiende por esto? Que los gobernantes tenían que ser elegidos por el pueblo. Pero esto era, podemos decir que era una falacia en el sentido de que se entendía ahí al pueblo o reducía al pueblo hacia los ilustrados. Es decir, los estudiosos en general, por lo general, quienes eran ellos los que tenían más plata, los ricos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de origen popular del gobierno, para el momento no es como lo entendemos ahora, ¿verdad? Claro, actualmente incluso también hay muchas limitaciones para que el pueblo pueda participar en política.
¿verdad? Entonces, digamos que ha habido un avance progresivo en ese sentido, pero, bueno, desde mi perspectiva, digamos que también formalmente el pueblo puede participar, ¿no? Pero realmente el sistema impone condiciones que son inaccesibles para que, por ejemplo, un ciudadano a pie común pueda participar en política, ¿verdad? Que ya lo podemos tratar con más detalle más adelante. Y lo que nos interesa hoy, que es la elección de un parlamento. El liberalismo en ese entonces, bueno, los había monárquicos, quienes planteaban que aún debía haber un rey, y los había republicanos, quienes querían abolir la monarquía y establecer una república. Pero ambos coincidían en la necesidad de un parlamento para ejercer control político, para que tenga importancia en la toma de decisiones, para aprobar el presupuesto, para fiscalizar a los ministros, que designara un rey o el presidente de la república. ¿Verdad? Podemos avanzar. Ahora, a este conjunto de ideas se le llamó democracia y separación de poderes. Democracia entendido como la participación del pueblo para elegir a las autoridades, para elegir a los gobernantes. Y separación de poderes, que lo planteó Montesquieu en el espíritu de las leyes. ¿En qué contexto lo planteó? En el contexto de las monarquías absolutistas. En Francia había un rey que concentraba todo el poder, de la misma manera que con todos los estados-nación. En ese contexto, Montesquieu, como representante del liberalismo funcional a los intereses de la clase burguesa, que si estaba y necesitaba acceder al poder político, esto plantea en el espíritu de las leyes que el Estado debe dividirse en tres poderes. ¿Cuáles son esos tres poderes? El poder ejecutivo, encargado de ejecutar la política; el poder legislativo, encargado de dar las leyes; y el poder judicial, de administrar la justicia. ¿Qué planteaban también Montesquieu? ¿Qué planteaban los representantes del liberalismo? Que entre esos poderes debía haber control político. Por ejemplo, actualmente el Congreso puede censurar a ministros, el Poder Ejecutivo puede cerrar el Congreso y el Poder Judicial puede invalidar algunas decisiones de los otros poderes del Estado. Entonces, el Estado peruano fue influenciado en su formación por las ideas liberales. Ahora, lo que he mencionado tiene relevancia, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el sistema ha elevado a la categoría de dogma la democracia representativa y el principio de la separación de poderes. Nosotros habría que preguntarnos si la separación de poderes realmente existe, si realmente funciona. Si nosotros entendemos que la sociedad es la expresión de la lucha entre diversas clases sociales, de diversos sectores que con diferentes intereses, y conseguimos que el Estado es la expresión de la dominación de una clase sobre otra, sobre una clase sobre otra clase, podemos dar cuenta también que las instituciones del Estado actúan en función de los intereses de quienes hegemonizan esa institución. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó recientemente? Yo voy a dar ejemplos de la historia reciente que me parece muy ilustrativo, sobre todo porque puso de manifiesto cómo funciona realmente o el odio que tienen las oligarquías hacia las clases populares. Me refiero a lo que pasó en el gobierno de Pedro Castillo, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasaba? El Congreso, de hegemonía fujimorista, de hegemonía ultraderecha, no dejaba gobernar al presidente Castillo y terminó dando un golpe de Estado. ¿Y qué es lo que pretende actualmente también? Hacerse con el control de las instituciones que en algún momento han sido adversas. Entonces, el equilibrio de poderes no está funcionando en la práctica. La realidad misma está rebasando ese principio. Es lo que yo considero, podemos igual hablarlo más adelante, ¿verdad? ¿Puede avanzar, por favor?
plazo determinado. Por ejemplo, en septiembre último, el Congreso le delegó al Poder Ejecutivo actual facultades legislativas sobre la materia de seguridad ciudadana y gestión de riesgos de desastres naturales, entre otros. ¿Cuál era el contexto en ese entonces? En septiembre había un contexto de agitación política, se agitaba la reactivación de las luchas sociales y el gobierno consideraba y considera que las luchas sociales, las luchas que ha venido emprendiendo el pueblo, atentan también contra la seguridad, ¿verdad? Es en ese contexto que el gobierno planteaba la idea de una policía de orden y seguridad. ¿Qué era eso? Era una nueva categoría, quería implantar una nueva categoría dentro de la estructura organizacional de la policía para que ciudadanos sin una necesaria formación en armas, sin una necesaria formación policial, puedan patrullar las calles, ¿verdad? Pero repito, eso se da en un contexto en el que el Poder Ejecutivo, en el que el gobierno veía amenazado sus intereses por una posible reactivación de las luchas sociales, de un contexto de activación política, ¿verdad? Como lo sigue haciendo ahora también, pero eso es lo que planteó en ese momento. No se llegó a aplicar, digo que no se llegó a aplicar, pero eso da cuenta también de que había una relación de sostén, de apoyo entre el Congreso con el Poder Ejecutivo actual. Generalmente la delegación de facultades legislativas se dan entre instituciones, bueno, el Congreso otorga generalmente al Poder Ejecutivo en tanto haya coincidencias, ¿no? Tanto haya afinidades o coincidencias de intereses, ¿verdad? Como es el caso. El cargo dura 5 años y no hay reelección inmediata. Anteriormente, los congresistas podían reelegirse. Pero recordemos que en el 2018 se llevó a cabo un referéndum que impulsó Martín Vizcarra, donde consultaba a la población en todas las consultas si los congresistas debían o no reelegirse. ¿Cuál era el contexto político en ese entonces? Me parece importante siempre mencionar eso. Se llevaba a cabo un conflicto, digamos, que entre el Congreso de hegemonía fujimorista, de hegemonía ultraderecha, y por otro lado el gobierno de Vizcarra, que era representante de la derecha liberal, ¿verdad? En esa dinámica de conflicto es que Vizcarra llama a un referéndum y hace esa consulta. El Congreso era claramente impopular, entonces, más allá del debate que pueda haber si es necesario o no la reelección, fue una respuesta de la población por un gobierno con un total descrédito, un Congreso con un total descrédito, ¿verdad? El Congreso es unicameral, es decir, que está conformado por una sola Cámara de 130 congresistas. Eso se da recién a partir de la Constitución de 1993. Anteriormente el Congreso era bicameral, es decir, estaba conformado por 2 cámaras. Una de ellas era la de diputados y la otra era la de senadores. Por lo general, ¿qué es lo que hacían los diputados? Elaboraban las leyes y los senadores se encargaban de revisarlas. Ese ha sido y es un tema de debate y lo más probable es que lo siga siendo. ¿Por qué? Al interior del Congreso actualmente hay iniciativas para el retorno de la bicameralidad, a pesar de que también en el referéndum del 2018 la población le dijo no al retorno a la bicameralidad. ¿Qué es lo que sostienen los políticos de derecha, los pensadores de derecha, los teóricos de derecha sobre la bicameralidad? ¿Qué sostienen ellos? Ellos manifiestan que sería beneficioso para la población el retorno a la bicameralidad, en tanto podrían emitirse leyes de mayor calidad. Eso es lo que sostienen ellos. Porque esas leyes que emiten los diputados pasarían por un proceso de revisión, ¿verdad? Pero hay que entender también, o hay que... ¿Quién tiene la derecha? ¿Quién tiene esos pensadores por leyes de mayor calidad? Yo pongo un ejemplo. Yo vengo de las luchas del movimiento estudiantil. Una ley que se vendía como una ley que iba a solucionar los problemas de la educación universitaria era la ley actual, la ley universitaria actual que vino a que decía que iba a
acabar con la mediocridad académica, que iba a acabar con las mafias en las universidades, entre otras cuestiones, ¿verdad? Y era defendido por gran cantidad de profesionales, la clase media en general. Pero esta ley en general, esta ley lo que ha hecho en realidad, o lo que caracteriza esta ley, es una lógica meritocrática, profesionalista, que ha implicado un reacomodo simplemente en el mercado de la educación superior, en el mercado de la educación militar. Claro, ha acabado con ciertas mafias, pero ha posicionado a otras. No ha acabado con la mediocridad académica. Entonces, cuando la derecha nos dice que se van a emitir leyes de mayor calidad, a partir de ese ejemplo podemos entender qué entienden ellos por leyes de mayor calidad. Leyes que mantengan, que profundicen la dinámica liberal y el control mafioso del país. Entonces, con la bicameralidad, lo que en realidad en el fondo desea es ocupar más espacios de poder para seguir con ese control del Congreso, el control mafioso de las instituciones, ¿verdad? Más allá de que la bicameralidad sea es un tema que se puede discutir, no es que esté en contra en sí mismo, pero ya la población le dijo no en un determinado momento, en el 2018, ¿verdad? Yo no comparto, no coincido, por supuesto, con Martín Vizcarra, soy representante de la derecha liberal también, pero en el 2018 la población ya le dijo no a la bicameralidad y que el Congreso actual, claramente impopular, pretenda que vuelva. Me parece que es totalmente rechazado, ¿no? ¿Podemos continuar, por favor? Las funciones que tiene el Congreso. La primera ley es la de legislar. Como ya decía, el Congreso es el encargado de elaborar leyes, modificarlas, regularlas, aprobarlas, ¿verdad? Para ello se establecen dos legislaturas ordinarias. Vamos a hablar de cómo funciona dentro del Congreso. Y las convoca el presidente del Congreso. La primera legislatura ordinaria del 27 de julio al 15 de diciembre y la segunda del 1 de marzo al 15 de julio. Ahora, ¿qué pasa si hay un tema de urgencia que requiere ser debatido y es en un momento en el que no hay legislaturas ordinarias? Se puede convocar a una legislatura extraordinaria. ¿Quién la convoca? La convoca el presidente de la República. En tanto requiere que se debata algo de urgencia. ¿Vale? Podemos continuar. Ejercer el control político. Podemos, a partir de este punto, tratar varios ejemplos. El Congreso puede crear comisiones de investigación y puede citar a las personas que considere pertinente indicar sobre el determinado ámbito que esté investigando, sobre el determinado hecho que investigue. Y las personas que sí están obligadas a ir. Recordemos cuántas comisiones, cuántas investigaciones se impulsó el Congreso con el último gobierno, ¿verdad? Con el gobierno de Pedro Castillo, me refiero. Ahora con el gobierno de Dina Boluarte también el Congreso ha impulsado una comisión de investigación que investigue las muertes desarrolladas durante la protesta, llevadas a cabo durante la protesta. Pero bueno, eso parece más que todo un saludo a la bandera, ¿no? Porque no se ha salido más de ello. El Congreso puede otorgar o denegar la confianza al Consejo de Ministros. ¿Qué pasa cuando el gobierno elige un Consejo de Ministros? Ese Consejo de Ministros debe dirigirse al Congreso y ante el Pleno del Congreso sustentar cuál es su plan de gobierno, cómo piensa llevarlo a cabo. El Congreso puede otorgarle la confianza o denegarla. ¿Qué pasa si la deniega? El presidente tiene que nombrar un nuevo Consejo de Ministros. ¿Y qué pasa si la vuelve a denegar? El gobierno, el presidente, podría cerrar el Congreso. ¿Verdad? Recordemos que eso ha pasado en el 2018. Interpelar y censurar ministros. ¿Qué es el Congreso puede hacer? Puede interpelar y censurar ministros. ¿Qué es interpelar? Consiste en que un ministro se dirige también al Congreso de la República para responder un pliego de preguntas sobre un determinado hecho que el Congreso está investigando. El ministro está obligado a responder esas preguntas. Luego de eso, el Congreso puede decidir si censura o no al ministro. ¿Qué pasa si el ministro es censurado? El ministro tiene que renunciar en un plazo de 72 horas.
Ahora, esta atribución de control político que tiene el Congreso se lleva a cabo, o la tiene con la finalidad de que pueda controlar la calidad de los ministros y las propuestas que tenga. Pero habría que pensar en realidad si este Congreso lo hace con ese fin o hace un abuso de esa atribución para golpear por ejemplo, en el caso último, al último gobierno del presidente Castillo, lo cual también pone de manifiesto que la separación de poderes es un organismo que no funciona en práctica, o que con el equilibrio de poderes en realidad no funciona. Lo que determina cómo funcionan las instituciones también el control, cuáles son los intereses de quienes hegemonizan esa institución, ¿verdad? Ahora, el Congreso puede instituir e inhabilitar de la función pública a otros funcionarios temporales. Por ejemplo, actualmente el Congreso desea inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia en el marco del conflicto que tiene con la Fiscalía de la Nación, ¿verdad? Que no es más que el conflicto, también repito, entre la derecha liberal que estaba ahí representada en la Junta Nacional de Justicia y por el otro, una aliada de ultraderecha que era Patricia Rodríguez, que estaba en la Fiscalía de la Nación. El Congreso puede solicitar a ministros y otros funcionarios públicos información que considere relevante, es la atribución del Congreso. ¿Cuál es la finalidad de esta atribución de control político? Garantizar la legalidad y la moralidad de la administración pública. Habría que pensar si eso funciona o ver lo que sucede realmente. Siguiente. Y la otra función del Congreso es representar. ¿Por qué? Porque son elegidos por la población, ¿verdad? Y las leyes que tienen que elaborar tienen que responder a una necesidad social. No hay intereses particulares, como es lo que sucede actualmente. Podemos avanzar, por favor. Ahora, ¿cómo se fiscaliza el Congreso? Alguien plantea que el Congreso se fiscaliza solo. Nadie controla el Congreso. A diferencia de los otros poderes del Estado, y no controla ese Congreso, y no fiscaliza ese Congreso, ¿quién fiscaliza el Congreso? Ahora, hay congresistas que pueden ser sancionados, los congresistas si cometen una falta ética pueden ser sancionados hasta por 120 días y un mínimo de 3 días. ¿Puede ser destituido? Sí. Si comete un delito, el congresista puede ser destituido, puede ser desaforado. En el 2018, por ejemplo, Kenji Fukimori fue desaforado cuando se hizo público unos videos donde coordinaba la compra de unos votos, ¿verdad? Para evitar la vacancia del PPK. Ahora último también ha sido desaforada la congresista Freddy Díaz. Ahora, hay intentos de que retorne la inmunidad parlamentaria. Antes los congresistas gozaban de inmunidad, es decir, no podían ser juzgados durante su mandato. Desde el 2021 eso se acabó. Ahora los congresistas, el Poder Judicial puede judicializar, para la redundancia, a los congresistas que cometan delitos simples como robo, asesinato, entre otras cuestiones, ¿no? Repito, ¿quién controla el Congreso? ¿Qué es lo que dicen los pensadores de la derecha? ¿Qué es lo que dicen los liberales? El pluralismo político, como en el Congreso hay distintos partidos políticos con diferentes posiciones, eso hace que entre ellos mismos se fiscalicen. Pero es lo que funciona realmente, es lo que pasa realmente. O sea, no más bien lo que pasa es que como se hace llamar, coordinan, pasan componendas, ¿no? Se tapan entre ellos, se protegen entre ellos mismos, entonces eso en realidad no funciona. Siguiente, por favor. ¿Qué se necesita para ser congresista? Ser elegido por votación por mayoría simple, tener 25 años de edad, ser peruano de nacimiento y gozar del derecho a sufragio, es decir, poder votar, ¿verdad? ¿Quiénes no pueden votar, por ejemplo? Los privados de libertad. Ahora, hay intentos desde el Congreso actualmente para que las personas que han sido condenadas por terrorismo, sedición, rebelión, estén impedidas de postular. Obviamente que eso tiene nombre propio, ¿no?
cómodos para el sistema de nación actual puedan ejercer un cargo público, ¿no? Y bueno, sé que no es el tema, pero ya en ese terreno de la criminalización, el gobierno actual, el ejecutivo actual, está proponiendo también que los maestros, que los profesores no puedan enseñar si tienen un discurso contrario a la Constitución. Es decir, lo que quieren es que los maestros simplemente enseñen a los alumnos a hacer correos, a ser fieles del sistema actual, del sistema de educación. Pero bueno, sé que no es el tema, pero parece que el marco sobre la política de criminalización que está emitiendo también este gobierno. Siguiente, por favor. Algunas atribuciones que tiene el Congreso: hacer el derecho de amnistía. Es decir, que puede perdonar algunos delitos, y como amnistía significa olvido, los antecedentes penales quedan borrados. Ese es ejercer el derecho de amnistía. El Congreso puede aprobar, es el encargado del Congreso de aprobar los viajes al exterior del presidente de la República. Recordemos que en el último gobierno el Congreso le negó el permiso al presidente en su momento, Pedro Castillo, para viajar a Europa y para viajar a la cumbre de la Alianza del Pacífico, que se desarrolla en México. ¿Por qué? Porque el Congreso puede hacer uso de esa facultad. Incluso, si recordamos, eso provocó un conflicto entre el gobierno actual y el gobierno de México, que dirigía a López Obrador. Me parece ahí que López Obrador mantuvo una posición digna de negar la entrega de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a este gobierno. Una posición digna. ¿Por qué? Porque si el Perú no tenía esa presidencia pro tempore, no la obtuvo en su momento, fue porque este Congreso le denegó el permiso al presidente de viajar fuera del país. Bajo el argumento, ¿cuál es el argumento? Que el presidente tenía procesos judiciales y iba a dejar mal al país. ¿Y acaso Dina Boluarte no la dejaron bien a Brasil? Y Dina Boluarte ya tenía investigaciones en contra. El Congreso puede aprobar la declaratoria de guerra. Un presidente es el que declara la guerra, lo hace el presidente. Pero ¿quién lo aprueba? El Congreso. ¿Qué pasa si el Congreso deniega eso? ¿No lo aprueba? Pues no se puede dar. El Congreso es el encargado de aprobar el presupuesto general de la República y la cuenta general de la República. El presupuesto general de la República es la planificación que hace el gobierno sobre los gastos que va a realizar en todas las esferas, en todos los distintos ministerios, ¿verdad? Y la cuenta general, digamos que es una especie de balance sobre lo que se gastó, cómo se gastó, respecto al presupuesto. El Congreso está encargado también de aprobar los tratados internacionales y realizar la demarcación territorial externa e interna. Siguiente. Ahora, ¿el Congreso puede ser disuelto? Sí, seguramente ya lo hemos escuchado. Como decía anteriormente, si el Congreso tenía 2 veces la confianza al Consejo de Ministros, o tenía la cuestión de confianza al gobierno, la cuestión de confianza que presente el gobierno puede cerrar el Congreso. Si tenía esa cuestión de confianza 2 veces. En un plazo de 4 meses el gobierno está obligado a convocar elecciones. Si no lo hace 4 meses, ¿qué pasa? El Congreso puede restablecerse, el Congreso lo puede cerrar. Ya para tenerlo, bueno. Vamos a hablar de eso igual, bueno. Algunas reflexiones que yo considero importantes, que ya vamos a ir acabando. El poder legislativo actual es la guarida de los grupos mafiosos del país. Es en lo que se ha convertido el Congreso actualmente, por un tiempo atrás a la actualidad. Como decía, es la guarida de los grupos más sucios, mafiosos que controlan el país. Y bueno, también hay que decirlo, están ahí algunas organizaciones de izquierda que han tenido unas prácticas traidoras y que en todo caso van por un camino distinto al que aspira el pueblo, como
porque ha venido aspirando el pueblo a través de la lucha organizada de los últimos tiempos, ¿verdad? Ahora, el Congreso ha emitido leyes para violentar la voluntad popular y frenar la marcha. El Congreso no solo en su momento, cuando es el Congreso actual, no solo tuvo una política obstruccionista, no solo obstruyó la gestión del presidente Pedro Castillo en su momento, sino que también emitió algunas leyes para que no se implemente el plan de gobierno. Por ejemplo, el Congreso, ejerciendo ahí, creo yo, un poder dictatorial, o en todo caso que en su momento, tras el golpe de Estado, ha venido asumiendo un poder dictatorial, intentando ocupar también las instituciones que fueron adversas al Jurado Nacional de Elecciones, la Junta Nacional de Justicia, la OPE. Quienes están ahí hegemonizando en esas instituciones es la derecha liberal, con la cual no tengo nada de coincidencia, pero en estos momentos quien tiene mayor poder es la ultraderecha con el Congreso, a través del Congreso, y quiere hacerse con el control de las demás instituciones. ¿Cuáles son las leyes? Algunas de las leyes que ha emitido el Congreso. La ley 31355-2021, que planteaba que la cuestión de confianza, lo planteó a veces iniciar el gobierno de Pedro Castillo, que la cuestión de confianza tenía que estar limitada, o mejor dicho, que no podía solicitarse una cuestión de confianza para casos de reforma constitucional. Es decir, si el gobierno quería plantear la reforma del artículo 206 de la Constitución, que plantea que la Constitución tiene que ser reformada a través o tiene que pasar a la reforma de la Constitución por el Congreso. Si el gobierno quería modificar esa ley, mejor dicho, ese artículo de la Constitución, el gobierno estaría cayendo en una infracción inconstitucional. Eso es lo que se aprobó en el 2021, iniciando el gobierno de Pedro Castillo. Que aprobó también en el 2022 la ley 644. Eso lo tengo contado aquí. ¿Qué es lo que planteaba, entre otras cosas, esa ley? Que todo llamado a referéndum para reformar la Constitución tenía que pasar necesariamente por el Congreso. Es decir, que si uno esperaba cambiar la Constitución, hacer un llamado para cambiar la Constitución, tenía que pasar por este Congreso golpista, tenía que pasar por este Congreso que claramente estaba en contra de él, que defiende la Constitución de 1993, ¿verdad? Entonces, como digo, son leyes que ha ido emitiendo el Congreso para violentar la voluntad popular y frenar también el llamado a una nueva Constitución. Pero el pueblo, otra reflexión, considero yo que el pueblo peruano identifica a los enemigos, identifica y reconoce que este Congreso tenía un rol obstruccionista y que son ellos mismos los que los han discriminado económicamente y también racialmente todos estos años. Históricamente, este Congreso representa a la oligarquía, a los grupos de poder. Son ellos quienes nos han discriminado al pueblo en todo sentido. Y el pueblo reconoce eso y por eso hay un 90% de desaprobación en este Congreso. Sigamos adelante. Es la última. Hay una anterior. Ok. Ahora, ¿qué pasa también? El sistema actual busca que quienes nos representen sean los mismos de siempre. ¿Por qué? Porque las condiciones que nos impone el modelo del sistema y el modelo actual son inaccesibles muchas veces para los líderes populares con intereses justos, con intereses para el bien común. ¿Quiénes generalmente son los que pueden postular? Quienes tienen dinero, ¿verdad? Ojo, yo no digo que desechemos ese escenario de lucha. Es un escenario a través del cual se pueden lograr importantes logros para el pueblo, para la población, para el trabajo. Pero es necesario cuestionar si las condiciones en las que son las condiciones inaccesibles para que el pueblo pueda participar en política. Por ejemplo, ¿cuál es el rollo que ahorita nos viene vendiendo? El rollo de la meritocracia. Es decir, ¿quiénes deberían postular para la derecha? Aquellos que tienen títulos. ¿Quiénes nos deberían representar? Aquellos que tienen cartones, los que tienen maestría, doctorados en las grandes universidades, ¿no?
nacionalidades extranjeras, las mejores universidades del Perú, las que cuestan cuánto, las que cuestan 4.000 soles la mensualidad, 5.000 soles la mensualidad. Entonces, ¿cómo nos venden el discurso de la meritocracia cuando vivimos en un sistema, en un modelo en el que las personas parten de condiciones sociales distintas? Entonces, no tienen derecho a hablar de meritocracia. Por último, un papel, un cartón, un título no da necesariamente, no te otorga necesariamente la capacidad de dirección política. Y el pueblo, los líderes populares, muchas veces conocen más las necesidades de la gente, las necesidades de los de abajo, más que aquellos que tienen títulos y cartones. A mí se me viene a la mente una crítica a la que recurría mucho el Congreso de la derecha golpista durante el gobierno de Pedro Castillo. Ellos criticaban la supuesta capacidad de gestión de Castillo y de los ministros que designaba y de la gente que rodeaba su gobierno, ¿verdad? Eso podía expresar una aparente preocupación por el manejo del Estado, pero en el fondo, ¿qué era? En el fondo era en realidad un desprecio a los líderes que provienen de las luchas y un desprecio también, incluso porque lo sabía, a los profesionales que vienen de provincias. ¿Qué es lo que querían la derecha en ese momento? Que los ministerios, que las instituciones estén manejadas por los mismos de siempre, es decir, por aquellos que provienen de las universidades de Lima, esa nueva línea que para el ministerio y ministerio, y que ahora está muy cómodo con el gobierno de Dina Boluarte. Pedro Castillo fue presionado de muchas maneras para que esos tecnócratas permanezcan en su gobierno, y ahora están ellos muy cómodos con el gobierno de Dina Boluarte. Entonces, nosotros también desde quienes planteamos banderas de lucha que respondan a los intereses del pueblo, no podemos asumir el discurso de la meritocracia, no podemos asumir el discurso que quienes deben gobernar son los que tienen títulos, son los profesionales. Ojo, puede ser, claro, que ellos también nos representen, que ellos estén en las instituciones, claro que sí, y no desprecio, no niego que quienes lleguen a los puestos del Estado tengan que tener capacidades, ¿verdad? Pero no necesariamente lo otorga un título. Y quienes están en la lucha conocen también la necesidad de la población y pueden tener la capacidad de conducir políticamente los destinos del país. Y por último, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa en última instancia para que en alguien que nos represente, en alguien que esté en el gobierno? ¿Qué es lo que importa la posición política y los intereses que defiende? ¿Verdad? Ahora, por último, no existen instituciones puras. Cuando hablamos, por ejemplo, de que el poder legislativo está en conflicto con el poder ejecutivo, no es así realmente, o lo es, pero lo que es realmente es que están en conflicto la clase social o los grupos de poder que hegemonizan tales instituciones. Nosotros vamos a caer en el discurso de la defensa de la institucionalidad. Por ejemplo, la derecha liberal hace unos meses nos llamaba a marchar para defender a la Junta Nacional de Justicia. No sé si recuerdan, ¿verdad? Pero vamos a defender a la Junta Nacional de Justicia, que fue promotora también del último golpe de Estado contra la voluntad popular. No, ¿verdad? ¿Quiénes estaban en conflicto cuando el Congreso disputaba contra el gobierno de Perú? La derecha liberal, por un lado, representada por Pedro Pablo Kuczynski, y el fujimorismo, que estaba enlistado en el Congreso. De la misma manera con Martín Vizcarra, representante del liberalismo, y el Congreso, bueno, defendiendo los intereses de los derechos, ¿verdad? Con Pedro Castillo sucede algo distinto. La derecha en su conjunto coincide para boicotear ese gobierno, también en alianza con algunos sectores de izquierda registrados en el Congreso. Entonces, nosotros vamos a pegar al discurso de la defensa de la institucionalidad. Entonces, habría que preguntarnos, ¿qué tipo de institucionalidad? ¿Qué tipo de institucionalidad? Es la institucionalidad neoliberal, la actual, ¿verdad? Entonces nosotros, si apelamos
a una nueva constitución no podemos leer en ese discurso, ¿no? Todo lo contrario, el pueblo está asumiendo banderas de lucha que rompan el orden actual con la institucionalidad actual, con la institucionalidad neoliberal. Cuando el pueblo plantea asamblea constituyente, plantea superar el modelo neoliberal, ¿verdad? Y algo que me salté, que se requieren nuevas formas de legislar, ¿verdad? ¿Qué leyes debería emitir el Congreso, por ejemplo? Y que no se emiten ahora, porque el Congreso, como digo, actualmente es un espacio en el que se han enlistado los grupos mafiosos del país. ¿Qué leyes debería emitir el Congreso? En defensa de la soberanía, leyes que protejan nuestros recursos, leyes que promuevan el desarrollo del mercado interno, incluso que puedan facilitar las condiciones para posibles protecciones, ¿verdad? No sucede actualmente. Se requiere entonces que quienes representen, quienes estén en el Congreso, sean personas que representen los intereses del pueblo, ¿verdad? Y por último, acabando ya, hay que entender que la democracia representativa no es la única forma de sistema político. Se requiere una forma de legislar, es decir, se puede legislar desde abajo, tomando en cuenta las asambleas populares, tomando en cuenta el poder popular. No tengo yo una fórmula exacta de cómo podrían funcionar las cosas, pero no necesariamente tiene que funcionar como actúa ahora. Cuando planteemos, cuando estemos en un momento en el que discutiendo cómo es que debe funcionar el Congreso, por ejemplo, cómo es que debe funcionar el gobierno, podemos incorporar la variable del poder popular, institucionalizar el poder popular, que sea parte de la toma de decisiones, y eso es lo que se llama también democracia directa, es decir, que el pueblo ejerza también la capacidad de la toma de decisión, ¿verdad? Y le repito lo que decía también, que el equilibrio de poderes es un mito que no funciona en la actualidad. Eso significa que nosotros, en caso de lleguemos a puestos de Estado, vamos a actuar como actúa actualmente para la redundancia el Congreso. No, claro que no. Pero sí hay que entender que si sinceramos las cosas, el Congreso y las otras instituciones actúan en función de quienes armonizan esa institución. ¿Ya? Eso sería para empezar la primera exposición. Por favor, si pueden voltear a Miguel. ¿Pueden voltear sus sillas? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Cuáles son sus funciones? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que dice la letra que debe hacer y qué es lo que hace realmente? Porque ha hecho varias interpretaciones también, ¿no? Entonces, realmente es interesante, ¿no? Yo quería la primera pregunta, ¿no? Dime, cuando el legislativo da una ley, esa ley tiene que ir al Congreso. A la presidencia, o sea, al Ejecutivo. Si el Ejecutivo no quiere promulgar esa ley, regresa la ley si no la quiere modificar ni promulgar. Entonces, tengo entendido que pasa una cantidad de días, ¿no? Y regresa al Congreso y el Congreso ya no necesita que el Ejecutivo la firme, porque ya la puede promulgar directamente el Congreso. Creo que esa es una de las cosas. No, y cuando el Congreso da leyes, cuando tiene facultades extraordinarias, creo que se denominan decretos leyes, ¿no? Cuando el Congreso no otorga facultades legislativas. Al Ejecutivo, sí, decretos leyes. Decretos o sea, cuando el Ejecutivo ha pedido facultades extraordinarias, ¿no? Y se las da. Ya ha dicho bien el profesor, se las da por un tiempo para una materia, ¿no? Determinada. Entonces, eso que cuando ustedes vean, entonces, decretos legislativos, ¿no? Así se va. Cuando vean decretos legislativos, saben que son dados por el presidente de la República
sin la participación del Congreso en ello, ¿no? Bueno, he hecho estas cosas, como siempre procedemos, ¿no? ¿Quién quiere hacer preguntas? A ver, Rubén. A ver, Rubén, con el micrófono. Bueno, primeramente, he saludado al expositor y mi pregunta sería, en vista de que ya tenemos conocimiento de lo que pasa en el país, tanto el ejercer político, ejercer control político, la bicameralidad, las representaciones, la fiscalización Congreso, la Contraloría República, se fiscalizan entre ellos. La verdad es un asco ver este sistema político acá en el país. Lo que, a mi parecer, no sé si usted está de acuerdo con la pregunta va ahí. Primeramente, retornar a la Constitución 79 y posteriormente hacer una nueva Constitución para desaparecer toda esta porquería que existe aquí en el país. Y están todos los órganos del Estado confabulados con eso. Esa es mi pregunta, doctor. Profesor, vamos a hacer varias preguntas y él después va a responder una por una, ¿no? A ver, sí. ¿Acá tiene? A ver, la pregunta. Más allá. Gracias. Bien, el expositor en verdad, de una forma tangencial, defiende al expresidente Pedro Castillo. Pero hay muchos expertos y analistas que dicen otra cosa. El porqué de las cosas, porque siempre hay una relación causa-efecto. En política hay que analizar mucho eso. Pero ese es tema de otro lugar. Hoy día vamos a su exposición con relación a esto. La secuencia de la infinidad de constituciones en nuestro país es esta. El Congreso representa al país, porque en ella están las correlaciones de fuerza. Ese es el resultado, ese es el país. El Congreso es un país, porque ellos han sido elegidos por el pueblo. La pregunta es lo siguiente: ¿por qué los países serios, en el proyecto de país que vivimos, por qué en los países serios el voto de un intelectual no es tan igual, sin menoscabar su dignidad, a un emolienteo? Por ejemplo, el voto de usted, es una persona que, valga verdad, se quema las pestañas, es tan igual a un zapatero remendón. Ese es uno de los grandes defectos de nuestra democracia. Otro de los grandes defectos de nuestra democracia es que nunca en nuestro país, nunca, ha habido, diríamos, una renovación del tercio de congresistas, porque ninguna constitución lo estipula. Es ahí que nosotros le damos la pregunta: ¿por qué en ninguna constitución hay la renovación del tercio? Nada más, puedes probar. La renovación por tercio, podemos lo contemplar. Lita, ¿le dio la palabra? Creo que ya me ganó. Acá creo que hay que pararse. No, está bien. Buenas noches con todos. Felicitarle al doctor por su brillante exposición, muy didáctico. Gracias. Mi pregunta era si el poder ejecutivo puede emitir decretos sin el permiso de poder legislativo. Pero que no se me ganó, doctora. A ver. Bueno, compatriotas, muy buenas noches. Un saludo especial acá al doctor y a la doctora por su brillante exposición y por el entendimiento que nos está dando en estos pasos, ¿no?, del tema. Bueno, mi pregunta es esto. Viendo el tema político ya dicho por el doctor y lo que nosotros conocemos políticamente desde hace muchos años, décadas, y por los gobiernos sucesivos y la parte política que nos ha representado en todas estas décadas.
Yo solamente quisiera preguntarle, entonces, mi pregunta es así. Entonces, estamos siendo gobernados por una organización criminal de intelectuales políticos que solamente se pintan, ¿no?, con el tema de que son políticos de algún partido representativo, pero en esencia es una organización criminal delincuencial que solamente tienen al Perú como una chacra, como un botín, y eso lo repiten cada 5 años. Y nosotros somos las personas engañadas. Bueno, en este caso no tenemos el entendimiento, porque muchos no tienen ni conciencia, votan por el mal, como dicen, ¿no? Siguen votando por la persona negativa políticamente. Tenemos muchos casos para hablar, pero sencillamente me voy a abocar a eso. Estamos siendo gobernados por una casta de políticos, bueno, dentro de una organización criminal. Y yo quiero que me digas si eso es cierto. A ver. No sé cómo pararse. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Gracias, compañero. Directo a la pregunta. Iniciativas legislativas ciudadanas o el poder popular. ¿Cómo podríamos implementar nosotros esa pregunta, por favor? Muchas gracias. Va a contestar y después comenzamos otra vez. Tenemos tiempo, ¿ya? Sí, gracias por las preguntas. Han hecho varias y voy a tratar de relacionarlas entre sí. Comienzo por lo último. Me preguntaron si estamos gobernados por unas organizaciones criminales, por intelectuales políticos. No necesariamente decía de que quienes nos gobiernan son intelectuales. Lo que yo cuestionaba era el discurso de la meritocracia, que para mí es ideología pura, entendida como falsa conciencia, o sea, que es un discurso, algo que no se aplica en la parte, que no puede ser aplicable en un sistema de dominación en el que partimos de condiciones sociales distintas. ¿Qué es lo que yo cuestiono? El discurso de quienes señalan que los que nos tienen que gobernar tienen que ser gente preparada, gente con estudios, gente profesional. Y yo, el llamado que hacía y que hago es que nosotros, si estamos en las trincheras del pueblo, no podemos caer en ese discurso. Porque es un discurso de la derecha, un discurso incorrecto. O sea, no necesariamente los profesionales tienen capacidad de dirección política. Y muchos de los profesionales, realmente muchos, que por lo general, lamentablemente es así, tienen una posición política que va contra los intereses de la población, contra los de abajo, ¿ya? Y que en realidad sirven y son formados, en realidad en las universidades son formados para mantener el sistema de dominación actual. La ley universitaria 30220, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice? Entre otros ejemplos, que el estudiante debe ser formado para formar empresas, ¿no? Cosas por el estilo, ¿verdad? Además de otras cuestiones que impedían también la participación de los estudiantes, ¿no? Porque implantaban también ahí una lógica meritocrática, que es lo que venía a cuestionar. Ahora, sí, estamos gobernados por organizaciones criminales, en el sentido, o cuando hablo de organizaciones mafiosas, es porque son organizaciones que actúan en contra de lo que realmente necesita el país, en contra de las necesidades sociales, ¿no? Simplemente actúan en función de sus intereses. Es lo que ha venido ocurriendo, y me parece que es lo que viene también con la pregunta, ¿en qué se sustenta la dinámica neoliberal actual? ¿Verdad? Creo que acá todos coincidimos en la Constitución de 1993. Se sustenta legalmente, formalmente en esa Constitución, ¿verdad? Si es que el camino debe ser el retorno a la Constitución del 79, bueno, yo particularmente no optaría tanto por ese camino. Creo que la Constitución del 79 puede o no necesariamente está adecuada a los tiempos actuales. Sí
Sí creo que hay que tomar mucho de ella, pero me parece que la salida actual o la bandera que debe asumir el pueblo de abajo, el pueblo organizado, la gente de abajo, es de una nueva constitución a través de un proceso popular constituyente. Y si eso significa que tenemos que volver a la 79 para luego plantear una nueva constitución, bueno, puede ser. Tampoco es que yo me niegue a eso, pero a lo que voy es que la nueva constitución debe ser resultado de un proceso popular. ¿Qué significa un proceso popular constituyente? Que sea un proceso de movilización social, un proceso de discusión política sobre cómo deben ser las nuevas normas que rijan la vida del país. Es decir, desde abajo, que el pueblo vaya discutiendo en sus asambleas de barrio, en los sindicatos, en los espacios estudiantiles, cómo deben ser las nuevas normas que rijan la vida del país. Y por eso le llamamos proceso popular constituyente, ¿verdad? Porque debe ser de abajo, debe surgir de abajo y el pueblo debe ser el protagonista de su elaboración. O eso es lo que levantamos algunos, o lo que consideramos algunos compañeros. ¿Si el Congreso representa realmente el país? No, no representa realmente el país, es lo que venía señalando, se ha convertido, como decía, en la guarida de los grupos mafiosos y ha ido emitiendo leyes para continuar con el control mafioso de esas instituciones, ¿no? Pero también voy a lo que ya dije, que no entendamos el Congreso como una institución pura, ¿verdad? O sea, el Congreso es malo porque sí, porque el Congreso es así. O sea, no, sino es quienes hegemonizan tal institución. Ahora, yo particularmente desde mi lectura, considero que sí, en algún momento futuro, el Estado debiera desaparecer, ¿verdad? Pero ese es un tema que no viene al caso. Lo que voy es que entendamos que las instituciones no son puras. La disputa se da entre Congreso y Legislativo, entre Congreso y Poder Ejecutivo, sí, pero ¿cuál es el trasfondo? Que quienes disputan ahí son quienes hegemonizan tales instituciones, ¿verdad? Me preguntaron si los decretos no necesitan el permiso del Poder Legislativo, ¿verdad? Yo entiendo que sí necesitan el permiso del Poder Legislativo, o sea, sí necesitan en última instancia ser aprobados por el Congreso, ¿ya? De todas maneras, sería cuestión de profundizar, quizás en otro momento se pudiera transmitir esa información, ¿verdad? ¿Cómo se puede implementar el poder popular? Es lo que venía señalando, por ejemplo, en una nueva forma de sociedad, distinta a la actual. Podríamos implementar el poder popular como una categoría dentro de la toma de decisiones. Por ejemplo, por un lado está el Congreso, por un lado está el Poder Ejecutivo, por un lado está el Poder Judicial, pero podemos crear también, no tengo yo una fórmula exacta, la verdad, ¿no? Simplemente estoy ideando, ¿no? Puede tomarse en cuenta también las decisiones que toma el pueblo a través de distintas instancias de decisión, ¿verdad? Las asambleas. Claro, eso implica que haya una estructura organizacional popular, legítima, pero es algo que se puede ir construyendo. O sea, a lo que voy es que el poder popular supone tomar en cuenta al pueblo, y no solo tomarlo en cuenta, sino tomarlo como protagonista de las decisiones que se ejerzan o que rijan para el país, ¿no? Bueno, eso en términos generales. Yo quisiera hacer una pequeña aclaración, ¿no? Me parece que hay un poco de confusión. Cuando se dice que al Congreso tiene que ir gente preparada, no estamos hablando necesariamente de profesionales que han pasado por universidades. Hay gente muy preparada que es autodidacta, que se ha preparado. Yo pregunto, si se va a trabajar y se va a ver sobre los problemas que ocurren, pongamos, en Paita, ¿no? O en algún sitio de que tenga agricultura, ¿quiénes son las personas que más saben? Los que cultivan, los que cosechan, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos el que cosecha el campo, el que siembra,
el que pone los abonos, ¿no? Sabe qué tipo de abono funciona, ¿no? Y dónde se compra el abono, en qué época se pone el abono. Entonces esta persona puede ser que no fue a la universidad nunca, pero sabe muy bien cómo se hace y cómo funciona. Esta persona está apta para trabajar esos temas. Esos temas sí los puede trabajar muy bien. Tal vez un trabajo de física nuclear, no, pues en eso está en la luna. Bueno, claro, no sabemos todos los temas. Entonces no hay que confundir la academia, que es la academia, es la que estos señores que me parece siempre que hablo de academia, me acuerdo de las pelucas que usan los ingleses, ¿no? Que en realidad no tiene que ver con la academia. O vieron cuando a Vargas Llosa lo incorporaron en Francia, ¿no? Ay, le pusieron una peluca, un vestido extrañísimo. Esas son ridiculeces realmente, ¿no? Es decir, la academia, para mí la academia puede desaparecer, porque tal como está, no se ha volcado a dar un bien social, no se ha volcado a la sociedad, a transmitir sus conocimientos a la sociedad. Es como un grupito, ¿no?, que se ha cerrado en ellos, ¿no?, y que están hace 50 o 100 años atrás. Entonces lo que quería hacer yo es esa pequeña diferencia, que no se trata de intelectuales. Yo a veces no sé qué cosa es intelectual. Le digo con toda sinceridad, me dicen, es una intelectual. ¿Y por qué se le puso una intelectual? Yo no sé. La verdad que no sé por qué hay mucha gente que es intelectual. No sé. Porque escribo, porque hago películas, porque hablo. No sé. La verdad que no entiendo bien qué significa el tema. Es un tema acuñado por estos académicos, ¿no? Y yo no me siento académica, no estoy en la academia, ¿no? Y bueno, eso lo pongo claro para que no se confunda. Ahora, es evidente que alguien que está trabajando en el campo y quiere presentar al Congreso, bueno, también tecnifícate un poco más, fíjate qué pasa, si eres del norte, fíjate qué está pasando en Puno, qué está pasando a 5.000 metros de altura, para que veas cómo es la agricultura ahí también, qué se puede cosechar, qué se puede sembrar. Es decir, lo que tenemos nosotros dentro de lo que sabemos, mejorar, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sepamos, ¿no? Eso no quiere decir que son solo los académicos los que van a entrar a la sala. Pueden entrar también, pero no solamente ellos, ¿no? Todos podemos entrar. Es una aclaración que quería hacer. Humberto, ¿va a estar viendo la palabra? Segundo, estamos con Humberto, después vamos con usted. Después Edith y después Juan. Dos preguntas. Por atrás, por favor, me vas a volver. Dos preguntas para nuestro expositor. Por lo que se está viendo, el manejo del Congreso, en este Congreso, es el peor, ¿no? El más desvergonzado, el más sinvergüenza, el más corrupto que se está viendo, ¿no? Yo pregunto, ¿hay alguna forma de limitar esta sinvergüencería del Congreso? Esa es una. Y la otra, cuando se conforma, una vez que tiene el gobierno, ¿tiene que ser el mismo Congreso que haga la constituyente o tiene que elegirse otro congresista para que haga la constituyente? Buenas noches, doctora Pilar, buenas noches, doctor Miguel Berebiay. Compatriotas, muy buenas noches. La pregunta es la siguiente. El Congreso, los congresistas de cada gobierno no asumen su responsabilidad en el Perú ni en las regiones. Es por ello que existe, ahorita tenemos el tema, no tienen prevención de desastres, lo que está pasando en Piura, porque ellos no asumen su responsabilidad, porque a ellos no les interesa el pueblo peruano. La pregunta es la siguiente. Los congresistas sabemos que todo tiene que terminar y con una asamblea constituyente del 79 va a mejorar los cambios y con el proyecto nacional del partido Antauro podríamos elevar la calidad de vida de todos los peruanos y sobre todo el problema latente que los congresistas lamentablemente no resuelven el problema latente. Son unos delincuentes, unos corruptos que
La pregunta es preguntarle al doctor Miguel por qué el Congreso sigue en este escandaloso acto delincuencial. Gracias. Solamente quería comentarle que el congresista Mamani fue presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología y no tenía ni primaria, no podía justificar, porque cuando le preguntaron si tiene certificado de estudios, dijo, no, yo no tengo. Y, doctor, dígame, según su criterio, según su punto de vista, ¿Castillo podía haber cerrado el Congreso de la República antes de que incluso den la ley de reforma constitucional? ¿Podía haber hecho cuestión de confianza de esa ley o no? Yo creo que esa última pregunta es una pregunta bastante que implica un compromiso y le dejamos libertad al expositor para que responda o no responda según lo que quiere, ¿no? Porque no es el tema. El tema de esto no es ese, ¿no? Entonces acostumbrémonos a entrar con usted. En la ley sí podía haber hecho Juan, cuestión de confianza o no. Juan, por favor, ¿no? Entonces, ¿alguien más para cerrar? A ver. Buenas noches. No sé si usted está enterado de la ley anti-Antauro para que pueda participar en el 2026. No sé si, pues, no, si sabe, nos puede explicar si se puede aplicar eso o no. Una ley que se pueda, se haga una pregunta sería, ¿hay una ley que se pueda dar con un nombre propio y que proceda? ¿Está el Congreso facultado para hacer eso? ¿Las leyes pueden dar con un nombre propio? ¿Alguien más que no haya participado? Nancy. Los que no han participado. Buenas noches. Solo para preguntarle si la democracia es un sistema o es una doctrina. ¿Y qué es un dogma? ¿Alguien más que no ha participado, por favor? Venga para acá. Sí, buenas noches a todos, felicitando a todos los presentes porque esa es la forma correcta para la concientización política. Y la pregunta es, en lo que se refiere a reflexiones del legislativo, si, por ejemplo, para dar la declaratoria de guerra, si los congresistas podrían ser militares, ¿sería necesario que sean licenciados de las Fuerzas Armadas o es que simplemente tengan meritocracia? Y también sobre el fundador de las leyes legislativas, que es Montesquieu, y yo quisiera saber si en esa fecha también había o era considerado el legislativo como guarida de mafiosos y que en la actualidad continúa de la misma manera, o sea que antes fue de la misma forma y en la actualidad ha mejorado o ha empeorado. Eso, sí, gracias. Gracias por las preguntas. Se me ha preguntado cómo se podría limitar a este Congreso, ¿verdad? Yo parto de una lectura del momento actual. Yo considero que en estos momentos estamos viviendo una dictadura donde el Congreso tiene un rol preponderante
que actúa en alianza con el gobierno actual, que es el gobierno usurpador de Dina Boluarte, como yo lo considero, y que si hay una manera de limitarlo en estos momentos no es a través de una lucha institucional. Yo voy a serle sincero, yo no soy abogado en el sentido de que las leyes precisas de cómo se puede hacer tales cosas para que no funcione tal y que esto no se haga de tal manera en términos legales, no se los podría precisar mucho, pero sí les indico que en estos momentos no podríamos limitar el accionar mafioso del Congreso, por ejemplo, a través de la lucha institucional. La manera para hacerlo, me parece, es como se ha venido haciendo a través de la lucha y la presión política. Y para eso es necesario que el pueblo, como ya se ha venido realizando, asuma banderas de corte político, lo cual es correcto. Y quienes nos consideramos, por ejemplo, quienes nos consideramos como elementos con posiciones más avanzadas, digámosle así, o con un nivel de conciencia mayor, vamos a llamarlo así, sin desmerecer a nadie, estamos también en la obligación moral y política de compartir lo que sabemos. Claro, o sea, hacer una lucha también en el plano de las ideas, en el plano de la conciencia, a través también de la práctica política organizada, ¿verdad? O sea, en el mismo seno del pueblo, en el mismo seno de las luchas, ir esclareciendo de qué es lo que corresponde en ese momento. Por ejemplo, ahorita corresponde toda, desde mi opinión, claro, igual si es debatible no hay ningún problema. Por ejemplo, los estudiantes, ¿no? Ahorita es prioridad, corresponde que los estudiantes tengan como principal bandera de lucha, por ejemplo, que haya una residencia universitaria. Claro, es una bandera legítima, por ejemplo, ¿verdad? Pero en estos momentos no estamos para consignas mínimas o meras reivindicaciones o reivindicaciones puntuales, o en todo caso, todas las reivindicaciones que nosotros tengamos en los sectores en los que actuemos, en el plano de la educación, en el plano de los trabajadores sindicalizados, en los barrios, deben apuntar a una crítica al sistema de dominación actual, a la realidad neoliberal actual. Y me parece a mí loable, correcto, lo que ha venido ocurriendo en los últimos momentos, los últimos meses, en el último año, ¿no? Las banderas con las que el pueblo ha salido no son reivindicaciones solamente, o sea, no son demandas puntuales en un determinado sector. Lo que ellos han planteado, ¿qué es? Lo que ha planteado el pueblo, ¿qué es? Asamblea Constituyente, ¿verdad? ¿Qué ha planteado? El cierre del Congreso, ¿verdad? Y bueno, el respeto a la voluntad popular, que es lo que también una consigna que ha ido creciendo, que es la restitución de Castillo, que ha ido creciendo más allá de la diferencia que podamos tener ahí, ¿no? Entonces, me parece que el camino va por ahí. O sea, el pueblo lo que ha venido ahorita exigiendo, en realidad, lo que yo considero también, creo que es otra pregunta, es que se cumpla con la proclama que emitió el presidente Castillo el 7 de diciembre, en su momento, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que está haciendo ahorita también el Congreso? Por ejemplo, está intentando ocupar más instituciones, y lo más seguro es que lo haga. Entonces, por eso digo, la manera de limitarlo no es a través del plano institucional, creo yo, es a través de la lucha en las calles en estos momentos. No significa, ojo, que en otro momento, en otro escenario de lucha, no debamos darle importancia a la lucha, por ejemplo, desde el Congreso, desde otras instituciones. No estoy diciendo eso, ¿no? En todo caso, cada momento parte, o lo que debamos hacer en cada momento parte de una lectura justamente de ese momento específico, ¿no? Pero en estos momentos la lucha me parece a través de las calles, ¿no? Lo que se haga en el Congreso no determina mucho, porque la mayoría ahí la tiene la ultraderecha. ¿Quién tiene la mayoría? El Fujimorismo y sus grupos aliados: Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, entre otros, ¿verdad? Con distintos intereses, seguramente entre ellos, pero que confluyen en una dinámica de trabajo o una política golpista, ¿no? De defensa del modelo y de esta realidad injusta, ¿verdad?
Ahora, los congresistas no asumen, es cierto, no asumen su responsabilidad, que es lo que venía diciendo. Actualmente el Congreso, en el Congreso los congresistas en realidad, ¿qué es lo que hacen? Protegerse entre ellos mismos, sacan leyes, por ejemplo, para evitar que tal congresista sea judicializado, ¿no? O para proscribir, por ejemplo, delitos que sucedieron en tal año, ¿no? O sea, para que ya no tengan vigencia, ya no apliquen en la actualidad, cosas así. Entonces así se limpian determinados congresistas. Entonces, cosas por el estilo, ¿no? O sea, limpiarse ellos mismos. O sea, incluso ni siquiera desde su propia concepción de defensa del modelo y del sistema, plantean leyes para eso, ¿no? O sea, en realidad ahorita parece que todo está concentrado en cómo se protegen ellos mismos y copar determinadas instituciones para ello, pues, ¿no? ¿Por qué el Congreso sigue en este acto delincuencial? Bueno, por lo que venía diciendo, o sea, porque ahorita están enquistados en el Congreso grupos mafiosos que dirigen el país, ¿no? Y obviamente van a actuar en función de sus intereses, ¿no? Que si Castillo pudo cerrar el Congreso, yo considero que es cierto que el presidente Castillo pudo tener una actitud quizás más, o debió tener quizás desde un inicio una actitud más confrontativa, creo yo, con el Congreso, contra el Congreso y contra los grupos golpistas en general, ¿no? Porque no solo está el Congreso, ¿no? También los medios de comunicación, la Fiscalía de la Nación, ¿verdad? Era un frente de lucha que ejercieron contra el presidente en su momento, ¿no? Para vacarle y hacer realidad el golpe de Estado, que es lo que se dio el 7 de diciembre de 2022, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que Pedro Castillo solo tenía el poder, un determinado poder. O sea, yo creo que en el sistema actual no podemos hablar cuando decimos nosotros tenemos el poder, no implica que solamente tengamos o que estemos en el gobierno. Por ejemplo, hay otro tipo de poderes en el sistema. Está el poder de los medios de comunicación, está el poder de las transnacionales, de las grandes empresas, ¿verdad? La presión que ejercen ellos es muy grande. Entonces, podemos decir, es cierto, ya Castillo pudo cerrar el Congreso antes, sí, pero tomemos en cuenta que si Pedro Castillo no hizo lo que hizo, me parece que en su mayoría la responsabilidad política ahí es del Congreso golpista, que no lo dejó gobernar en ningún momento. Bueno, eso por lo menos lo que yo considero. Igual si hay discrepancias, bienvenido. El pueblo es invencible. Bienvenido, sí. El pueblo es invencible. Claro, como digo, quizás debió ahí apoyarse en el pueblo de inicio, pero al fin y al cabo lo hizo, ¿no? Lo hizo el 7 de diciembre del 2022. Puede que un poco tarde, pero lo hizo. Entonces, bueno, ahí obviamente ya sucedió lo que sucedió, ¿no? Ahora, ¿qué más? La ley anti-Antauro, no... Claro, yo he escuchado que hay un proyecto de ley, creo que lo mencioné, que impide postular a personas que hayan sido condenadas por sedición, rebelión, terrorismo, ¿no? Obviamente es una ley con un nombre propio, en un sentido figurado, o sea, lo que busca es impedir que las personas, como en el caso del mayor Antauro, que las personas que representen una amenaza para el sistema de dominación actual puedan ejercer un cargo, ¿verdad? Y obviamente se ha dado en el contexto en el que Antauro Humala, era y sigue siendo voceado como próximo candidato a la presidencia. Ahí sí manifestar mi solidaridad con el compañero, en la medida de que lo que se busca es obviamente frenar yo considero de que es un acto de criminalización política, ¿ya? Y que se manifiesta también de otras formas. La dictadura, por ejemplo, en estos momentos también viene persiguiendo y ha judicializado a líderes populares, a líderes que han participado en la lucha y que han promovido la organización del pueblo en las luchas. Entonces, incluso a compañeros cercanos también a mi persona han sido amenazados con ser denunciados, incluso algunos han sido denunciados, incluso hasta estudiantes
compañeros estudiantes han sido denunciados, ¿no? Han tenido que ir a juicios, cosas por el estilo, lo cual es totalmente denunciable. Entonces, es una práctica, es cierto, se da un contexto para prohibir la postulación ante Antauro, pero hay que entenderlo también, que es algo que va más allá. O sea, lo que se busca en realidad es frenar la organización popular y frenar que llegue un nuevo gobierno de corte popular, progresista, antisistema, ¿verdad? Claro, claro. Sí, con Montesquieu era el Congreso una guarida de mafiosos. O sea, lo que pasa es que en ese momento, cuando Montesquieu planteó en su libro El espíritu de las leyes, la separación de poderes y el equilibrio de poderes, aún no existía el poder estaba concentrado, digámosles que el poder estaba concentrado en el rey, en el monarca absoluto, ¿verdad? Para ser más precisos, mejor. Y entonces, bueno, digamos que toda decisión pasaba por el rey, entonces en términos generales. Entonces la crítica estaba concentrada obviamente en lo que hacía el rey. Justamente es a partir de eso, para evitar esa situación de personalismo político, es que Montesquieu plantea en el espíritu de las leyes la separación de poderes. Pero Montesquieu lo plantea, ¿por qué? Porque en ese momento eso le era conveniente a la burguesía, que era una clase que estaba en ascenso. La burguesía necesitaba hacerse el poder político. Entonces, con el rey como monarca concentrado todo el poder, obviamente no iba a lograr eso, ¿verdad? Entonces planteó también la separación de poderes, en un inicio a partir del Congreso, ir ejerciendo presión para ir cooptando más espacios de poder, ¿verdad? Pero yo repito, yo considero personalmente que si nos sinceramos realmente, el equilibrio de poderes en realidad no funciona. En todo caso podríamos hablar de funciones, ¿no? Para ser más sinceros, el Congreso tiene tal función, el Poder Judicial tiene tal función y el Poder Ejecutivo tiene tal función, pero hablar de que tiene que haber un equilibrio entre ellos, incluso, a ver, si nosotros como pueblo aspiramos a estar en el poder político, ¿no? En el Estado, lo que debemos lograr en realidad es que el pueblo esté en todos los espacios del Estado, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, y nosotros no podemos amilanarnos, por ejemplo, y va a pasar seguramente, que la derecha nos va a decir, el poder mediático nos va a decir, no hay equilibrio de poderes, todo el poder está concentrado, pues, por ejemplo, en un determinado partido en el que se reunían las clases populares, ¿no? Vamos a suponer que es así. Obviamente nos van a criticar, pero nosotros no podemos amilanarnos por eso, ¿no? O sea, más bien nosotros, bueno, seguir firmes. Claro, ahora, obviamente que quienes representen al pueblo ahí, ¿no? Que debe ser el mismo pueblo, obviamente, representado ahí. Obviamente que también no podemos caer en lo mismo que cae la derecha, en lo que cae el Congreso actual, ¿verdad? Obviamente nosotros, es cierto, el equilibrio de poderes no existe, ¿verdad? Pero nosotros debemos, bueno, legislar o gobernar o administrar justicia con justeza, valga la redundancia, con una ética diferente, ¿verdad? Bueno, eso sería todo. Bueno, y ya estamos cerca de la hora para irnos. A ver, última pregunta de Rubén, una sola y ya, con eso terminamos. ¿Bien? Estamos sobre la hora. Ay, la de ella faltó, la de Nancy. ¿Qué fue? ¿Dogma? ¿Cuál fue? ¿Te pregunta? Si la democracia es sistema o doctrina. Sistema, doctrina y que es un dogma, ¿no? Es un dogma. Ya. Bueno, la democracia, digamos, la democracia representativa, que es lo que funciona ahora, digamos que, bueno, yo lo concibo como un sistema, o sea, digamos, una forma en la que debe funcionar el aparato del Estado y la sociedad, ¿verdad? Pero no necesariamente es el único.
¿verdad? Por ejemplo, yo hablaba también de la democracia directa, ¿verdad? O la democracia participativa, que también se le puede llamar así. ¿En qué consistiría ello, por ejemplo? En que el pueblo tenga un papel protagonista en la toma de decisiones, ¿no? Más o menos por ahí podría responder eso. ¿Y a qué me refería yo cuando decía de que la democracia representativa y el equilibrio de poderes es un dogma? Que el sistema nos ha hecho creer que la democracia representativa, que es lo que funciona ahora, que por ejemplo los congresistas son los que nos representan y es a partir de ellos que se toman las decisiones, ¿verdad? Eso digamos que es en términos muy sencillos la democracia representativa. Tanto el presidente como los congresistas nos representan y ellos son los que emiten las leyes, son los que gobiernan, ¿verdad? En la democracia participativa eso sería diferente, ahí tendría que el pueblo tener un papel protagonista, ¿no? No hay una fórmula exacta, yo sinceramente no la tengo, ¿ya? Pero bueno, más o menos la idea es el dogma. ¿Qué refiero con dogma? Que tiene que ser aplicado en todo momento y en toda época, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Por ejemplo, la separación de poderes quizá era útil para el momento en el que se planteaba. ¿Era útil para quién? Para la clase burguesa en ascenso, que era la clase revolucionaria en su momento. Pero, como decía, si nos sinceramos, o sea, nosotros no tenemos que preocuparnos por eso, ¿no? El pueblo tiene que estar en todos los espacios de poder y no hay que amilandarnos ante críticas que vengan de la derecha, ¿no? No sé si había otra pregunta. Terminamos. A ver, doctor, una pequeña aclaración sobre el asunto que usted dice sobre copamiento de poderes. Es necesario, pero yo estaba escuchando a un expositor donde decía que acá la política no se viene por interés. Sí se viene por interés. Porque de nada vale que nosotros estemos sentados acá perdiendo tiempo. Venimos gastando nuestros pasajes, preparándonos física, políticamente y culturalmente. Para eso estamos acá. Pero ese es un hablar de la derecha. ¿Para qué? Para que no vayamos a copar ni decir que yo no tuve interés en el gobierno, estar en la política. Es interés, para eso nos preparamos. Más bien, otra pregunta que quisiera hacerle, doctor. En la Constitución existe la ley 24747 que habla de la iniciativa legislativa popular, que indica dónde con las 500.000 firmas se puede establecer y bajar al Congreso, pero no sé hasta dónde, si esa todavía está vigente o lo han derogado estos delincuentes. Eso indica, incluso dice, presentadas las 500.000 firmas, la Presidencia de la República en 15 días nos tiene que dar la respuesta. En ese lapso, ya en caso de que haya una respuesta, se puede bajar al Congreso. Eso quiero saber si todavía está vigente o estos delincuentes han derogado también esa ley. Disculpe. Legislativa Popular 24747, artículo 2. Gracias, doctor. Mire, sinceramente, como decía, no tengo, en términos legales no podría dar la respuesta precisa si eso sigue vigente ahí, ¿no? Sinceramente, prefiero ser sincero ante ustedes, ante ustedes en general. Como digo, no he estudiado eso a fondo, no soy un estudioso de las leyes a fondo necesariamente, pero sí es cierto que los ciudadanos tienen también el derecho a la iniciativa legislativa, ¿no? Pero eso tiene que pasar necesariamente por el Congreso, y un Congreso de hegemonía golpista, de hegemonía fujimorista, ultraderechista como el actual, quizás lo más seguro es que eso no proceda, ¿no? Más allá de lo que diga la ley, la correlación de fuerzas no es favorable, ¿verdad? Entonces, por ahí quizás te podría responder. Y sobre que no hay que actuar en base a intereses, yo creo que sí hay que actuar, como decía el mismo compañero, o sea, obviamente hay que actuar sí en base a intereses, pero en base a intereses colectivos, ¿no? En base a intereses de los de abajo, ¿no? No intereses particulares, no para enriquecernos nosotros mismos, ¿verdad?
Si es así como entendemos actuar en base a intereses, pues sí, estoy de acuerdo, ¿no? Nuestros intereses, obviamente. Yo, por ejemplo, entiendo la sociedad como una expresión de la lucha entre distintas clases sociales que tienen distintos intereses. Obviamente, los de abajo, el pueblo, tienen sus propios intereses que son antagónicos a los intereses de quienes nos dominan, nos gobiernan, ¿verdad? En estos momentos. Sí, concuerdo con lo que dice el compañero, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Gracias. Bueno, hemos terminado. Mañana tenemos otra charla, como es costumbre, y el